Hermosa, el podcast donde mente, cuerpo y alma se ponen de acuerdo en ganar, ganar. Y el día de hoy nos acompaña una invitada muy especial. ¿Nombre? Yo soy Gaby López, soy de Toluca. Y Gaby nos va a contar acerca de su emprendimiento. ¿Qué haces? Yo me dedico a la elaboración y venta de gelatina artística, gelatinas artesanales, la mayoría florales. ¿Y de dónde surge esta ganas de hacer gelatinas? ¿Es una inspiración, un arte o una necesidad? Porque todo parte siempre de un emprendimiento, de una ambición del corazón. Pero ¿cuál era en ese momento tu ambición del corazón? Pues todo empieza, yo estudié la licenciatura en artes plásticas y me gusta mucho la pintura, la escultura, la gráfica, el dibujo y todo lo que tenga que ver con arte. Y ahora en gelatinas. Ahora en gelatina, claro. Pero sí empieza a raíz de una necesidad. Hace 6 años me quedo sola con mis pequeñas y a partir de ahí pues busco la manera, digamos, más sencilla para mí en este momento de poder generar dinero y los medios necesarios para que mis hijas sigan adelante. Yo caí en una enfermedad que pues a la fecha ya es muy difícil que la tengas, que es la tuberculosis, pero previo a eso ya tenía diabetes, entonces quería algo que no me desgastara tanto, que yo pudiera hacer y que mis hijas también pudieran ser parte de ello. Entonces empiezo a hacer la gelatina artística porque para mí me parecía pues muy bonita, muy agradable. La intenté buscar la forma de hacerla de diferentes lados, pero realmente no encontraba, ¿no? Y tuve la suerte de que mi papá nos vinculara con un curso. Él era delegado en ese tiempo del lugar donde yo vivo y él buscó los cursos, fueron unos cursos gratuitos que nos dieron. Y de ahí empieza todo. La primera vez que yo vendí fue en una Semana Santa y el primer día que las elaboré toda la gente estaba parada en la calle y yo empecé a hacer la gelatina. Cuando salí pues las ofrecí en ese lugar y terminé muchas en un ratito. Entonces cuando pude hacer eso, pues dije, de aquí soy. Wow. ¿Antes de eso habías vendido algo? No, para nada. ¿Y cómo es ese brinco de...? Dificilísimo. Claro. Porque justamente es distinto, o sea, por eso este podcast es sobre comportamiento financiero, porque yo sé que cuando tienes ese empuje de decir, yo tengo una idea de hacer un emprendimiento y lo voy a vender y todo, qué padre que ya lo tengas la idea, pero cuando eres una persona que no te viste vendiendo, que no te viste produciendo algo, que no tienes ni siquiera la idea de que lo necesitas hacer, es otra cosa, claro. Porque te enfrentas a esa barrera, a ese bloqueo, y justamente el saltar la barda de lo tengo que hacer es un reto que tú lo brincaste. Y cuéntanos cómo es eso. Fue algo súper difícil. Yo era un mini. Ya en ese momento cuando yo empiezo con ese proyecto, ya no estaba estudiando. Yo estudié en la Escuela de Bellas Artes, pero no terminé. Me faltó 1 año y medio para terminar la licenciatura. Y pues de ser un talento artístico estaba becada y todos mis compañeros estaban como, les encantaba lo que yo hacía. Y de ser una persona admirada a no tener nada fue muy difícil. Yo caí un tiempo en depresión y pues aunado con que me dio diabetes, caí pues me puse muy mal. Cuando pasa todo esto, realmente yo creo que necesitas tocar un punto muy bajo en tu existencia como para poder levantarte. Cuando ya no tienes para dónde más caer, entonces solamente queda subir para arriba. Claro, sí. Entonces eso fue realmente lo que pasó. Mi bebé necesitaba una operación de emergencia. Ella nació con estrabismo, pero su cerebrito estaba olvidando uno de sus ojos. Y mientras más tiempo pasara, ella iba perdiendo la vista. Entonces era algo para mí muy urgente. Claro. Le hicieron, en ese entonces estaba yo trabajando en una panadería con un salario de 50 pesos diarios. Entonces no sabía yo qué más hacer porque nunca había trabajado. Mi mamá y mi papá se esforzaron muchísimo para que yo pudiera estudiar la carrera. Y pues creo que eso era algo que me detenía también como persona, porque yo decía, mis papás se esforzaron muchísimo para poderme dar lo necesario y yo los defraudé. Yo no valgo. En este momento ese era mi pensamiento. Pero cuando pasa todo esto, que mi hija necesita la operación, como mamá te salen fuerzas de no sé dónde y tienes que lograrlo. Sí, lo sé. Entonces yo empiezo a vender primero productos por catálogo, pero no me funcionaba mucho.
Entonces intenté hacer contacto uno a uno vendiendo productos de perfumería, de ropa, todo lo que podía vendía, pero aún así era muy difícil. Cuando yo empiezo con lo de la gelatina artística, te cuento una anécdota que salgo a vender a un tianguis y era la primera vez que salía a un tianguis a vender. Imagínate tener a toda tu comunidad que primero te admiró, ahora te ven como lo más bajito, ¿no? Como que ella ya no estudió y de defraudar a sus papás ya teniendo su domingo 7, ¿no? y pues no tenía como claro hacia dónde ir, pero sabía que tenía que sacar a mi hija adelante y sacar esa operación a como diera lugar. Entonces llego a este tianguis y no vendo, me quedo con mi gelatina. ¿Regresas con tus gelatinas? No podía hacer eso, no podía regresarme porque era producto que era perecedero, se me iba a echar a perder y no me quedaba más que hacerlo lo que antes hacían, troquear, cambiar mis productos por cosas. Lo intento y adivina cuál fue la respuesta de la gente. Que no, pues es que ellos, la gente de un tianguis también se vuelve una familia, ¿sabes? Entonces cuando tú llegas como persona nueva no te conocen, entonces no es tan fácil que te den una apertura. Cuando yo llego al tianguis de mi comunidad, viene gente de otros lados a vender, a todos los tianguis, ¿no? Todos como que se juntan ahí, pero son de diferentes lados. Entonces yo no conocía a nadie, yo llego con la gente y todos me decían que no. Y yo con mi tristeza de no saber qué hacer con mi producto. Pero cuando empiezo hacia, por favor, cámbienme, por favor, y todos decían que no, llego con una persona que le dice a su empleada, dale lo que quieras. Y en ese momento yo sé que el Señor lo hizo con todo el amor del mundo, pero yo no lo sentía así. Yo sentía en ese momento que me estaba humillando porque yo sí tenía algo que darle y él no lo quería recibir. Entonces, a partir de eso me empoderó mucho, ¿sabes? Yo ahora pues de verdad me siento agradecida ya con esta persona porque gracias a él, gracias a su buen corazón, que en ese momento no lo sentía así, pues me dio la fortaleza para avanzar y para seguir adelante cada día. Yo salía y sí me daba pena, conocía a alguien en la calle y yo, no soy yo. Pero poco a poco me fui abriendo más. Yo era una persona súper introvertida que no tenía la capacidad de platicar con nadie. Y cuando pasó todo esto me tuve que enfrentar a ese miedo y salir y anunciarles lo que yo estaba vendiendo. Yo salía y gritaba, ¡gelatinas! De verdad. Entonces, de ser una persona que pues no tenía sueños y ambiciones, entonces empecé a querer más, a darles más a mis pequeñas. Yo quería todo lo que se pudiera, no sé, algo que les faltaba. Yo en algún momento carecí de ropa, de zapatos, de todo. Y yo quería que mis hijas no pasaran por eso, pero también quería algo más, enseñarles a hacerlo. Porque a lo mejor conmigo, por amor, mi mamá no lo hizo, pero yo sí quería hacerlo con ellas. Yo en algún momento vi a un pequeño en la calle vendiendo chicharrones y yo le decía al papá de mis hijas, yo nunca voy a permitir que mis hijas salgan hacia la calle a vender. Pero cuando me di cuenta que mis hijas tenían que ser autosuficientes y aprender a hacer las cosas por sí mismas, la cosa cambió. Y tuve que pasar por ese proceso para enseñarme que es necesario que nosotros como mamás enseñemos a nuestros hijos. Ajá. Entonces ahora cuando salgo a vender, las cosas pues han cambiado, pero sigo vendiendo en los tianguis. Voy a muchas partes, voy a expos, voy a diferentes lados, pero sigo en el tianguis porque me gusta mucho contactar con la gente y ahora mis pequeñas van conmigo de pronto y la pequeña gelatinas. De hecho, hay algo como que me pega mucho, que cuando yo empecé a vender las gelatinas eran pues chiquitas, entonces yo las vendía en 5 pesos y siempre le decía a mi mamá, un día voy a tener una casa de 5 pesos, porque era lo que yo anhelaba, tener una casa propia. Y sabía que a partir de lo que yo estaba deseando de haciendo, iba a lograrlo. Y pues ahorita ese es un proceso en el que ya estoy y pues me siento orgullosa de ello. Yo quiero que así como yo también haya muchas mujeres que emprendan, que hagan lo que saben hacer, porque como decía Jorge hace rato, pues muchas veces no sabemos que ya lo sabemos hacer y necesitamos a veces solamente ese empujoncito para lograrlo. Sí. Y eso me lleva a lo que, escuchándote, quería preguntarte, ¿cómo tú me dices hace un momento, salir a la calle y pasar de una persona de ser admirada a lo que hacías, ¿no? Sí. ¿Cómo recuperas la admiración de la persona más importante de tu vida, de ti misma? Pues creo que fue un proceso muy largo. Yo
padezco diabetes, pero escuchaba apenas a una persona que decía que primero piensas que las cosas malas que te ocurren son lo peor que te puede pasar, pero muchas veces no son lo peor, sino lo mejor que te pudieron haber pasado. Yo creo que fue lo mejor porque estaba en un punto donde yo padecía obesidad, porque pues todo lo que tú tienes sentimentalmente, emocionalmente, se te guarda y te lo vas guardando y guardando y guardando y guardando. Entonces llega un punto en el que muchas mujeres caemos en eso, en obesidad, en trastornos que es muy difícil a veces salir de ellos, pero a mí me tocó una salida corta, la diabetes, porque eso me redujo el peso al momento y pues ahora me parece como un poco gracioso, ¿no? Porque pues todos dirían como que es bueno que le haya dado diabetes, no, pero bueno, así lo estás queriendo ver tú, claro, lo estás resignificando. Sí, sí, y entonces me da diabetes y yo empiezo a bajar de peso y de esa manera empecé a recuperar pues mi estabilidad. Cuando empecé a salir, a conocer, ya empecé a interactuar más con la gente, entonces como la mía hay muchísimas historias que cuando vienen y te dicen, te cuentan lo que ellos vivieron, te empoderan, te sacan adelante, y si tú dices, si esta persona pudo, yo también puedo. Hace rato platicaba con una chica y me estaba contando que, bueno, yo le decía, yo en algún momento te admiro, ¿no? Y quisiera ser como tú. Y me decía, nada de lo que yo tengo, a ti te falta. Y es verdad, es de verdad. Entonces creo que todos tenemos la posibilidad de hacerlo, de salir adelante. Y solamente pues falta eso, ¿no? Como tú decías, recuperar el amor y todo lo que nosotros llegamos a perder en algún punto. Y saber que sigue ahí, que solamente falta que nosotros, como el ave fénix, resurjamos de las cenizas y pues adelante. Y pues cada día es diferente. Hay veces que pues no te sientes como que con la convicción, pero siempre solo para adelante. Y ahora, viendo toda tu trayectoria de vida, ¿qué significa tener una carrera trunca? Pues yo creo que es siempre, bueno, no quiero desmeritar el hecho de tener una carrera, porque yo sé que muchas personas se esfuerzan en ello y tal vez sus sueños pues surjan a partir de ello, ¿no? De ahí partan, pero sí siento que hay otras maneras, como lo que hacemos nosotros, que es pues un camino totalmente diferente, pero no creo que valga menos. Yo creo que, como decía hace rato uno de los conferencistas, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y de ver que la educación ya puede ser de manera diferente y arriesgarnos a pues hacer cosas diferentes. Para lograr estos resultados diferentes siempre tienes que tener algo diferente, porque si no vas a terminar en el mismo lugar que los demás. Bueno, y ahora que tú ya pasaste por esta experiencia y de este modo tan conciso, tan crudo, ¿cuál es tu pensamiento hacia la educación que vas a tener con tus hijas? Estudia, trabaja duro, consíguete un trabajo y bueno, una pensión, ya sabemos que nadie vamos a tener pensión, pero ¿qué tienes pensado para ellas en cuanto a educación? Pues yo creo que cada uno de nosotros descubre su camino por sí mismo, pero creo que voy a estar ahí para apoyar con lo que sea que ellas decidan hacer. Si ellas quieren tener una carrera, estoy ahí para apoyarlas, pero si ellas quieren seguir una educación, como decíamos, diferente, pues también estoy ahí para escucharlas y para impulsarlas. Creo que nosotros no podemos decir qué es lo que queremos que hagan nuestros hijos, lo único que podemos decidir es que sean felices y impulsarlos a ellos. ¿Qué hubiera cambiado en tu vida si hubieras estado segura de que tus papás te iban a decir eso? Yo te apoyo, pasó lo que pasó, ahora vamos a tener una nieto, pero te apoyamos. Yo creo que nada es casualidad en tu vida, yo creo que todo es por algo y estoy convencida de que si mis papás hubieran hecho eso conmigo, no estaría donde estoy. Yo creo que todo sería diferente. Les agradezco el haberme dicho que no tantas veces, porque creo que a partir de todo eso creces como persona y confías más en mí. Si yo hubiera recibido ese apoyo, hubiera quedado en una zona de confort donde no hubiera querido salir adelante. No hubieras tenido que salir a vender gelatina y no estarías en un lugar con 6.500 emprendedores y empresarios queriendo aprender a hacer más. Sí, excelente visión. ¿Y cómo ves la vida para ti en unos 3 años, 5? ¿Cuál es tu proyección? Yo quiero ayudar a las mujeres que están pasando por el mismo proceso que yo tuve que pasar, pero quiero hacerlo un poco diferente. Yo sé que para muchas
las detiene estar con una persona que tal vez las maltrata, que tal vez las humilla, que les pasa una vida no muy buena y tienen que aguantar. A veces decimos que por nuestros hijos, pero muchas veces es el que no tenemos una seguridad económica. Esa es una, y tal vez también el que dirán. Entonces me gustaría llevar un acompañamiento tanto psicológico, tanto económico, y pues también que ellas puedan convivir con sus hijos dentro de un entorno seguro y podamos crear una empresa donde sea sinergética. Igual. Muy bien. Para ti, ¿cómo es la empresa ideal? Hablando en tus valores, tú como mujer, ¿cómo sería esta empresa que tú tienes en el alma? Ajá. Yo creo que primero que todo necesito mujeres con garra, ¿no? Como dice el chiste. Si regresaste más de 5 veces con tu ex, igual y me sirves porque ya tienes el empuje necesario. Wow. Bueno, así que si ustedes son esas mujeres con garra y que pues en algún momento tuvieron una decepción, frustración o algo que se le llama pérdida y lo quieren resignificar hacia aprendizaje, aquí tenemos una valiente exponente que está buscando ese tipo de personas para hacer sinergia, para poder unirse y seguir creciendo, ¿no? Crecer y florecer. Así que si nos repites tu nombre, así bien fuerte para que te escuchen, no se escuche el ruido. Claro, pues mi nombre es Gaby López y pues aquí estoy para servirles. Ajá. ¿Y el emprendimiento que tienes? Se llama Dulmi Gelatinas Artísticas y son gelatinas artesanales, lo que yo hago. Ok, bueno, ella en este momento, ¿sí estás distribuyendo a todo el país? Claro. Sí, bueno, está ya en esta proyección de hacer su negocio ya más a nivel, escalarlo. Así que si ustedes quieren contactarla, les vamos a dejar ahí las redes que donde la pueden contactar. Lo mismo para hacer un evento con gelatinas, que para poder hablar acerca del empoderamiento de la mujer y que seamos nuestras mejores admiradoras, ¿no? O sea, primero nosotras con nosotras mismas, para también pasar ese potencial a nuestras generaciones. Así que muchas gracias, Gaby, por estar con muchas gracias nosotros. a ti, un placer haberte conocido. Igualmente. Bueno, así que Ganona, recuerda que tú eres el ingrediente secreto de tus sueños. Ay, qué hermosa entrevista.